Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. La tarde de hoy no hay otro tema que tratar, es Siria. Este programa lo estamos grabando el viernes. Aquí los acontecimientos se desprenden muy rápido. Yo creo que no va a haber ninguna intervención hasta la próxima semana, es decir, que no creo que este domingo, cuando ustedes están viendo el programa, haya ese tipo de acontecimientos. Terminó el G20, esta reunión de los países más importantes en el campo financiero, y no se discutió el tema de Siria en el Pleno, pero sí en el último día, que fue la cena, y le dedicaron de 20 a 30 minutos y quizás un poco más al tema de Siria. Hubo una reunión entre Putin y Obama, no llegaron a ningún acuerdo. Algunos países que apoyan no quieren nombrarse, pero no van a participar, es decir, que todo el peso lo lleva a los Estados Unidos si en este caso sucede. Eso está en la misma situación en los Estados Unidos. Hemos visto de que ya el Departamento de Estado, ya estamos hablando que estamos grabando viernes, Departamento de Estado ha mandado a nada más que dejar el personal necesario, diplomático, hasta en el Líbano, y a las personas que salgan de ahí para buscar seguridad, porque al parecer todo lo que vislumbra es que posiblemente haya un ataque. Barcos soviéticos, y yo digo soviéticos porque para mí Rusia no ha cambiado en su política, aunque es capitalista en estos momentos, pero barcos rusos se han acercado, alrededor de 3 o 4 barcos rusos, algunos sofisticados, 2 de desembarco y hay uno bien sofisticado en equipos bien avanzados de electrónica, de inteligencia, para ver qué es lo que está pasando allí. Eso pues nos tiene que preocupar, que se pueda ramificar este conflicto. Y para eso tenemos con nosotros al politólogo y escritor Julio M. Schilling, una persona con un conocimiento vastísimo, que ustedes han podido apreciar su conocimiento en el programa Entérese con Jesús Angulo. Hoy lo tenemos aquí, se lo hemos robado a Angulo para analizar este tema, porque yo creo que es un tema serio y en el cual tenemos que tomar una determinación, porque el país está en contra de que haya una intervención militar, y es posible que el Senado pueda pasar, pero en la Cámara de Representantes al parecer no hay los votos. ¿Qué va a suceder y qué impacto va a tener para las relaciones entre, yo digo, las potencias más importantes, y me refiero a Estados Unidos, la número 1, China, que yo diría que sería la número 2, que ya ha dicho firmemente no, y Rusia? Y para eso le dejo este problema a mi invitado en la tarde. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Gracias a ti, Luis, por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo. Ya viste mi comienzo, mi presentación del programa es bien complicado. Me gustaría comenzar con los Estados Unidos y este problema que existe, donde el pueblo norteamericano está opuesto totalmente. Al parecer, el presidente, ni Hagel, el secretario de Defensa, ni el secretario de Estado Kerry ha podido convencer al pueblo norteamericano de que tenemos que ir a esta confrontación. No, lo que acaba de ocurrir, el detonante de todo esto fue sin duda el uso de armas químicas, donde murieron 1.400 personas, 400 de ellos niños. Pero hay un problema dentro de ese espectro mucho más amplio, y es la guerra civil en Siria, que lleva desde marzo del 2011, donde han muerto más de 110.000 personas, 40.000 de ellos civiles, más de 2 millones de familias transportadas por el tema de la guerra, y hay mucho en juego. Es totalmente cierto que toda guerra causa un desgaste más en una democracia donde las personas pues se pueden expresar, y efectivamente hay una posición en todas las encuestas del pueblo, de la sociedad norteamericana, en contra de una acción bélica, cosa que me parece un error, lo que es la posición de estar en contra. Yo pienso que hay determinadas percepciones equivocadas que le están sirviendo al régimen de Assad,
en esta contienda. La principal de ellas es que si lo que viene después será peor. Y esa posición, ese argumento reposa sobre dos premisas. La primera es que la fuerza de la resistencia, la oposición siria, está dominada por el islamismo radical suní. Eso es falso. Encuestas, investigaciones que se han hecho, no vamos a tomar el del Departamento de Estado, que claro, podemos decir que tiene su piel en el juego, dice que es el 9%. Der Spiegel, la revista alemana, lo calcula entre un 10 y un 15%. O sea, consideren que no llega a más de 1.500 los operativos de Al-Qaeda dentro de un ejército de 150.000, que es lo que está compuesto la oposición. Las encuestas y los números más generosos hacia ese argumento no lo dan más de un 20% de radicales del islamismo suní. La segunda premisa por la cual ese argumento de que, bueno, que lo que viene después puede ser peor, es el tema de que el régimen de Assad es secular. Y podemos decir, una dictadura Baath árabe socialista en el poder desde 1963, recrudecido a partir de 1970, cuando el padre de él da el golpe de Estado. Si bien es cierto que técnicamente es un régimen secular socialista, ha servido los intereses del islamismo radical chiita por muchos años. Siria ha sido un estado donde se ha entrenado, se ha financiado, se ha facilitado la subversión internacional y el terrorismo, particularmente el terrorismo islámico de corte chiita, sin cesar. De modo de que Siria no es Turquía ni es Indonesia, donde podemos decir, bueno, es un estado laico, un estado secular, y pues es un estado Indonesia secular. No es un estado secular. Bueno, pero no lo es. Pero no es un estado islamista. Es un estado islamista, Ajá. pero no usa... Turquía es un estado islamista también. Pero no usa no es Irán. En otras palabras, hay ya esos son cuasi democracia. Ya eso es un problema, facciones políticas. Pero vamos, para no alargar, porque entonces sí nos podemos enredar un poco en esto, porque hay varias opiniones sobre la cantidad de que son opositores moderados y opositores que no son moderados. Pero para comenzar en el tema que mencionó, que usted dijo de que el ataque ahora que lo mueve algo que es terrible, que yo no creo que haya seres humanos que puedan estar de acuerdo, ¿no? Químicos y mataron a 1.400 y 406 de ellos fueron niños. Pero es que han muerto en Siria, depende de quién dé la cifra, alrededor de 120.000 personas. Y de esas 120.000 personas, más de 30.000 son niños. Y sin embargo no motivó a los niños, esos 30.000 niños que murieran, y sí estos 406, porque estos murieron con gas. Es decir, que estamos mandando un mensaje a todas estas personas que son extremistas o sistemas totalitarios: no use armas químicas, no importa que tú uses, los mates con bombas y con balas, no hay problema. El problema es si usa químicos, sí vas a tener problemas y vamos a intervenir. Me parece que eso es algo terrible, que un país democrático como este se utilice eso para hacerlo. Concuerdo que se diga, bueno, que un muerto vale más dependiendo de cómo se mate. Estoy de acuerdo con eso. Es un barbarismo. Y ha habido, sin lugar a duda, una vacilación en la política del presidente Obama desde el primer día. Pero creo que los intereses del mundo libre está en promover un cambio de régimen en Siria. El otro punto que quería plantearlo, porque es la única manera que podemos profundizar un poco con el tema, es que Siria, el régimen de Assad, ha sido una región que ha ayudado al desarrollo de los extremistas y de los terroristas. Pero no ha sido solamente Siria, aunque ahí ha sido bastante controlado, porque Estados Unidos, teniendo ambos gobiernos, ambos partidos
que Assad era un país y un dirigente que estaba ayudando a Estados Unidos con inteligencia para detectar dónde estaban todos estos grupos terroristas. Quiere decir que en una época, vamos a ponerlo de esta manera, jugó un papel o una función importante para los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, hay otros países que sí alimentaron y siguen alimentando las cepas donde se crean todos estos terroristas, que es Arabia Saudita, y sin embargo es un aliado nuestro, y sin embargo no decimos nada. Entonces, para este país y para el pueblo norteamericano, que si hay una democracia, que tiene que haber una transparencia, la información debe ser clara y diáfana. Y al parecer, que será el otro tema, no ha podido convencer al pueblo norteamericano de que sí es necesario esta guerra. ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Qué tiene que decir el presidente en su juicio para que el pueblo norteamericano cambie de mentalidad? Bueno, yo primero comparto, o sea, la noción de que sin lugar a duda la política a veces conlleva a alianzas extrañas. Los Estados Unidos, pues cuando la contienda de la Irak de Saddam Hussein e Irán, pues también tomó partida. A veces hay que escoger entre mares menores. Mi visión de Arabia Saudita es un poco más benigna de la que tienes, porque creo que sí hay casos aislados del wahabismo y una serie de movimientos que históricamente han sido costeados, financiados por individos de Arabia Saudita, pero no creo que es una cuestión institucional. Yo creo que Arabia Saudita tiene cierto temor. Ha sido auspiciado económicamente por el rey pero de Arabia Saudita, y ahí es una monarquía. Es decir, que si el rey participa, es el Estado. Sí, sí, pero ahí no hay separación de poder, ahí es una monarquía. No podemos comparar el patrocinio de decir terrorismo de Estado que ejecuta Irán o Siria comparado con Arabia Saudita. Yo creo que ellos tienen un gran camino que correr para llegar a una democracia, pero sí han introducido y siguen introduciendo determinadas reformas, que yo creo que eso es el tema para otro programa. Porque sí creo que el islamismo puede haber una moderación, y si se sigue el curso de la moderación, pues se verían cosas mejores. La cuestión de qué puede hacer Obama para convencer al pueblo norteamericano. Un presidente tiene que estar como líder, no tiene que estar siguiendo encuestas. Yo creo que el propósito del presidente es hacer lo que es correcto. Y pese a no ser yo un seguidor en casi ningún aspecto del presidente Obama, en gran parte yo creo que la vacilación ha conllevado a una complicación de la situación en Siria, donde se hubiera actuado previamente dándole a la oposición armamentos antiaéreos. Desde hace tiempo probablemente ya Assad estaría viviendo en Irán, asilado tal vez hasta en Rusia, y habría otro movimiento. Pero lo está usando los proxies norteamericanos como Arabia Saudita, que le estaba dando el armamento a los opositores. Pero no le han dado nada sofisticado, no le han dado... Estados Unidos no lo ha dado. Aprobó para darlo, pero no le ha llegado la primera bala todavía. Pero sí Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, sí lo han hecho. El aire lo sigue controlando el régimen dictatorial de Assad, y eso en la guerra moderna es lo que impera. Yo creo que el ejemplo de Afganistán con la Mujahideen, una resistencia armada mucho más débil que la oposición en Siria, y sin embargo pudo exitosamente enfrentar al tremendo ejército de la Unión Soviética con equipos sofisticados antiaéreos y información de inteligencia que le facilitó las localizaciones de los soviéticos. Pero volviendo a lo de Obama, yo creo que el presidente Obama, mejor tarde que nunca, tiene que dar una respuesta, y no hay que poner las botas de soldado norteamericano en la tierra. Con aniquilar básicamente 6 bases aéreas en Siria, en gran parte neutraliza por un buen tiempo la capacidad de la dictadura de Assad a hacer el daño que está haciendo a la población de Siria. Pero las armas químicas no fueron los aviones, fueron la artillería. Pero va a ser difícil, realmente va a ser difícil. Pero ¿cómo tú puedes controlar los depósitos de armas químicas? Porque no le puedes tirar.
si no tienes soldados en la tierra para poder proteger eso. O sea, siempre van a quedar en las manos donde estén localizados esos equipos. A esta hora nosotros nos imaginamos dónde están, pero ha habido un tiempo suficiente para haber movido todo aquello y estar en otros lugares. Es decir, ¿cómo puedes asegurar eso? Y sobre todo que el gobierno del régimen de Assad lo ha colocado dentro de lugares donde hay muchas personas, muchos civiles, precisamente para provocar... Ha intercambiado, quizás ha puesto los civiles donde estaban estas cosas antes y ha movido donde viven los civiles, donde están pero el mensaje, armas químicas ahora. El mensaje con destruir determinadas bases aéreas le hace un daño logístico importante, que el propósito en realidad tiene que ser no solo castigar el uso de las armas químicas, que aunque no destruya el arsenal de las armas químicas per se, el mensaje que envía, a la vez que le destruye determinados puntos importantes en las Fuerzas Armadas sirias, le está enviando ese mensaje, pero más importante aún, está estableciendo un balance necesario, no solo por el tema de lo importante de derrocar al régimen de Assad, por el tema del islamismo radical chiita, sino también, tú mencionaste Rusia, la base naval de Tartus es la última base que le queda a los rusos fuera de su territorio. Desde el 2009, mejor dicho, están llevando un proceso de modernización extraordinario con un programa muy sofisticado de hacer un dragado para que los barcos modernos puedan entrar. Actualmente el puerto no sostiene, no tiene la capacidad para los navales rusas más grandes. Entonces Rusia le ha perdonado 3/4 partes de la deuda de Assad a cambio de permanecer para siempre ahí. Entonces yo creo que para qué esperar a que los rusos lleguen, rusos/soviéticos, completen eso, es el momento para moverse. Rusia tiene demasiados intereses económicos en el mundo libre para arriesgar en este momento un confrontamiento con los Estados Unidos o con la OTAN. Entonces, bueno, la OTAN dijo que no se va. Pues eso es otra cosa. El mundo, Obama está solo. El mundo no está con Obama. La OTAN dice que no va a participar y no está de acuerdo con esto. No es eso. La Liga Árabe, que son que están allí, no están de acuerdo tampoco con esto. Es decir, que esto es una cosa unipersonal, si diría yo, esta guerra. Pero has dicho algo que yo creo que es importante. Y quizás tal vez eso sea la razón por la cual no se le ha explicado bien al pueblo norteamericano y por eso está en desacuerdo. Es decir, que la razón por la cual hay que atacar a Siria no es por las armas químicas, no es por los niños muertos, es para evitar de que Rusia pueda obtener y que el islamismo pueda tener una base allí. Quizás tal vez si se lo hubiera explicado así, a lo mejor hubiera podido convencer, pero están utilizando otros mecanismos. Entonces, quiere decir con esto de que no ha sido honesto, si acepto tu análisis, que no ha sido honesto con el pueblo norteamericano. Vemos lo mismo que pasó. ¿Ha sido honesto? No, no ha sido honesto, no ha sido honesto, y es lo mismo que yo critiqué de la administración Bush cuando el tema de Irak, no porque no deberían de ir, me parecía bien, pero hay razones mucho más importantes que el tema de que si tienen o no armas químicas. Ahí se habló que había sido económica, que era por el petróleo. Se decía cuando la guerra de Irak. Bueno, los enemigos de la propuesta, pero Irak es un punto estratégico y lo que realmente se llevó fue una guerra de yihad donde de todo el mundo el islamismo radical fue a combatir a las tropas norteamericanas y a las tropas iraquíes. Bueno. Pero no se le dijo al pueblo norteamericano ni al mundo, mira, esto es las razones fundamentales de por qué es necesario un cambio de paradigma en el Medio Oriente. Y se mintió en la inteligencia, porque después se demostró que no había armas de destrucción masiva. Bueno, entonces, si se mintió en aquel momento, ¿no se puede mentir ahora igual para utilizar basado en lo que tú dices? Porque ahí están los analistas. Igual. Luis, la inteligencia, yo creo que a veces nosotros sobreestimamos la capacidad de la inteligencia de cualquier país, porque hemos visto equivocaciones históricamente toda la vida, y la tecnología en gran medida ha embrutecido un poco más
los servicios de inteligencia porque ya se tienen menos personas infiltrando, penetrando, que es la inteligencia humana. La inteligencia humana, porque se tiene determinado, la tecnología que lo facilita, ahorra vida, cuesta menos, pero es imperfecta porque el enemigo fácilmente puede mandar códigos equivocados para confundir, porque sabe que lo están escuchando, de manera de que la tecnología para todos sus logros, en cuanto a la inteligencia, yo creo en ciertos aspectos, ha hecho más daño en cuanto a la perfección. En cuanto a la perfección, cuando vemos, por ejemplo, el ajusticiamiento de Bin Laden, fue más bien inteligencia humana, personas que hablaron, personas que lograron infiltrar, que dieron con el lugar. Pero yo creo que lo más importante es que tú puedas ir a cualquier lugar que tú vayas a tomar una acción, y más siendo el presidente de una nación, donde tu pueblo te apoya, donde las instituciones te apoyan porque están conscientes de que tú estás haciendo la cosa por alguna razón. Entonces el punto en el que yo me baso ahora es, todos sabemos que se usó armas químicas, eso no hay, en eso no hay confusión ninguna, porque se vio el resultado ahí con todas esas personas que murieron y ya se ha podido comprobar porque las Naciones Unidas han comprobado que sí, que se usaron armas químicas, pero no saben quién la usó. Entonces, como ha sido una guerra donde hay movimientos de opositores que le dicen ahora los malos, porque hay buenos y malos, que han tomado ciudades, que han tomado bases militares, no se sabe si en realidad ellos han tenido acceso a esos tipos de armamento. ¿Por qué no decir bien claro cómo se obtuvo esa información para convencer? Si no se quiere decir al pueblo por temor a algo, sí a los representantes nuestros ante el gobierno, que son nuestros congresistas y senadores, de cómo se obtuvo para que puedan ver en realidad que fue así y sin embargo no se da. ¿Por qué? Bueno, mira, yo pienso, primero, la inteligencia de 6 países, 5 de ellos democracia, la de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Israel y los Estados Unidos y la no democrática Arabia Saudita, han determinado que el régimen de Assad fue el que usó armas químicas. Pero yo creo que es un punto secundario. No, pero no es cierto. No que quiere decir que está diciendo algo incierto. Están de acuerdo en que se usaron armas químicas, que se usaron porque hasta Inglaterra le hicieron una prueba a una niña y dijeron que había muerto por eso. Ahora, ¿quién la usó? No se sabe. Ahí, lo más cerca de la realidad es que dicen que los israelíes interceptaron una comunicación donde se estaba hablando de eso y que los soldados habían preparado con antelación a sus soldados dejando caretas y eso. Pero es que ahora sale un video donde hay un grupo que está peleando ahí que habló de que ellos estaban dispuestos a usar armas químicas. Y la oposición dice que todo eso está preparado. Entonces, pero ahí es donde viene el problema. Pero el reporte de los servicios de inteligencia que te mencioné dan en su porque la realidad es que esto a ciencia cierta, efectivamente, no se sabe. Ellos han dado en su mejor estimación. Claro. Pero yo creo que el punto de esto mucho más grande es que entender que algo tan grande y tan serio como una guerra por medio de un plebiscito, la sociedad no tiene la información para poder determinar. Porque Winston Churchill estaba muy solo cuando quería hacerle frente a Adolfo Hitler. El pueblo estaba respaldando a Chamberlain y los resultados después lo vimos. Yo estoy muy de acuerdo con eso, con lo que dice. Además, esto es un gobierno, es una república. Y nosotros elegimos personas porque confiamos en ellos que ellos van a tomar la determinación correcta. Pero el problema es que son estos, nuestros representantes, los que están dudosos en tomar una posición. Y bipartidista, aquí sí no hay, que no son los republicanos los que no quieren. No, aquí hay republicanos que quieren y hay demócratas que no quieren. Lamentablemente es el caso y digo lamentablemente porque parto así desde el principio, que no pensé estar yo de acuerdo con el presidente Obama y John Kerry, pero me sorprende y creo que en cierto sentido se está ejerciendo un canibalismo político por muchos que están expresando una serie de dudas cuando no están viendo, no quieren ver, porque sin lugar a duda, si esto le va mal al presidente Obama es muy costoso para él y para su partido.
Entonces, por eso parto desde la posición de que yo podré estar en desacuerdo en casi todo con el presidente Obama, pero en esta cosa lo critico por la demora en actuar, pero ya estando donde estamos ahora, yo creo que hay que respaldarlo por las condiciones que está ahí. Hay que aplaudir que se levanta este mundo, porque lo curioso de todo esto... Pero que no se respalde, al parecer, él va a tomar Luis, una decisión. ¿tú sabes quién abiertamente están apoyando al régimen de Assad? Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Zimbabue, Argelia, básicamente los regímenes no democráticos. Hay un grupo que se llama los Amigos de Siria, más de 88 países que han reconocido a la oposición como el gobierno legítimo de Siria. Y efectivamente, ¿dónde han ido a parar todos esos países que han reconocido, que le han dado la legitimidad? A la oposición. A la oposición, a su gobierno transitorio, porque hay un gobierno que se reúne... Es lo mismo que está pasando con el caso de los palestinos, que están hasta de oyentes en las Naciones Unidas y han sido reconocidos como país por otros países, sin embargo, Israel no acepta eso. Esto es un tema para otro programa, vamos a hacer una serie, pero creo que vale la pena para tener una continuidad. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Y espero que este programa los ayude a tomar a usted esa decisión. ¿Vamos o no vamos? Yo los veo el próximo domingo a esta misma hora.